Dios le bendiga a todos de nuevo. Ah, Seguimos con la serie Los Principios Bautistas. En esta oportunidad vamos a tratar de explicar el bautismo del creyente como principio bautista. Eh, Aunque en el Nuevo Testamento eh, es- está explícito en su contenido eclesiológico de que la persona para ser bautizada tenía que ser creyente. A través de los siglos uh, y la deformación de la iglesia, eh, no fue un requisito en la iglesia que el candidato al bautismo sea creyente. ¿Por qué? Porque se le dio poderes mágicos al agua. Eh, para la iglesia, después de los primeros, después del siglo IV, el, el ritual del bautismo se convirtió eh, en algo más allá de lo que el Señor Jesucristo o los apóstoles explicaron sobre qué es lo que nos hace a nosotros cristianos. Lo que nos hace a nosotros cristianos no es un ritual externo a nosotros, sino es algo que sucede dentro de nosotros. Por eso la iglesia evangélica, más que todo la evangélica, eh, más que la protestante, porque la iglesia católica, la iglesia anglicana, sigue bautizando niños. La iglesia evangélica ha recuperado, gracias a la labor heroica de los bautistas en la historia, de recuperar ese principio, que la persona que ha de ser bautizada tiene que ser renacida, tiene que haber creído primeramente en el Señor Jesucristo. Porque si no ha creído, cualquier acto litúrgico que se haga en él es completamente inválido, porque está fuera de la misma persona. Entonces, el bautismo del creyente fue eh, una bandera que se utilizó, que fue utilizada por aquel grupo de hombres y mujeres que buscaban acercarse a la interpretación correcta del Nuevo Testamento de la fe. Y y dieron por sentados aquellas personas llamadas, que fueron llamadas anabautistas, eh, fueron los promotores al pueblo cristiano de que era necesario que el que vaya a ser bautizado sea creyente. Entonces, este es un principio bautista porque nace del pueblo bautista, aunque es un principio neotestamentario. Eso no tiene el copri de los bautistas. Lo que pasa es que ese principio eh, fue adulterado, fue perdido, eh, haciendo ver que el acto de la regeneración no estaba en un acto consciente del individuo, sino estaba en el acto litúrgico que hacía un sacerdote que por poderes especiales, él podía regenerar a través del agua al, al creyente. Obviamente a la Iglesia Católica eh, le fue difícil implantar esto de una manera así uh, tan distorsionada, porque la Sagrada Escritura es específica. Entonces, ellos reconocen, históricamente la Iglesia Católica reconoce, de que debe haber una confesión de fe para el bautizante antes de llevarlo a las aguas. Pero ¿qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, como captura a sus miembros desde la infancia, sin su consentimiento, ellos
crearon la figura de los padrinos. ¿Y qué son los padrinos? Los padrinos son los fiadores de la fe del niño. Ellos son los que se comprometen a creer en el lugar del niño. Por eso es que ellos tienen que recitar el credo, los padrinos. Y estos padrinos tienen que llevarlo hasta la confirmación al muchacho después de 12 años, donde él decide por su propia voluntad, supuestamente, ser católico. Hasta ahí llega el trabajo del padrino. Esta figura entonces fue inventada para simular de que el niño creyó gracias a un fiado. Ahora, en la iglesia presbiteriana, en la iglesia luterana, ellos lo ven de otro punto de vista. Ellos ven que el niño tiene una especie de gracia especial de Dios, en el cual a través del sacramento del bautismo va a ser ayudado para que él llegue al conocimiento de la fe. Entonces, hay mucha similitud. Estos fueron los residuos de la Iglesia Católica que quedó en los luteranos, en los presbiterianos, donde ven el bautismo en una similitud con la circuncisión. Como una señal del pueblo al niño, como una bendición especial, que no es el caso de yo explicar eso aquí. Pero los luteranos y los presbiterianos y los reformados de aquel movimiento de reforma, ellos mantuvieron el bautismo infantil, cosa que los anabautistas y los bautistas se separaron de ellos definitivamente para mantener el bautismo del creyente. Ahora, lo que tenemos que aclarar es que ¿qué entendemos nosotros por creyente? Porque si es de creer que Cristo existió históricamente, por ejemplo, hay muchas personas que creen que el creer que dice la Biblia es creer históricamente solamente. O creer de que, bueno, que Dios tiene poder, o que Dios es bueno, o que Dios es grande. Entonces, hay personas que piensan que creer en Dios es creer eso. Las Sagradas Escrituras nos dicen que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero siguen siendo demonios. ¿Quién conoce mejor a Dios que el mismo Satanás, que fue mano derecha de, del Dios Todopoderoso? Estuvo en su presencia, casi podríamos decir cara a cara. Satanás no puede negar eh, su creencia en Dios. Fíjense que los demonios reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios, eh, pero no lo reconocían por una revelación del Espíritu Santo, sino conocían que Jesucristo era Hijo de Dios porque ellos tuvieron contacto con Él antes de la creación del mundo. Ellos sabían quién era Jesús, pero ¿por qué los demonios siguen siendo demonios? Entonces, cuando se dice el bautismo del creyente, lo que tenemos que examinar es qué es lo que cree ese creyente, qué es lo que lo hace candidato al bautismo en ese creer. Hay varias cosas que el mundo se resiste a creer de Jesús. No quiere creer, se niega a creer su naturaleza. ¿Quién es Él? Como dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eh, Más adelante dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo es Cristo. Cristo entonces, dice Juan, en Juan 1:1, que Él siempre ha sido Dios. Los fariseos, por ejemplo, ellos querían matar a Jesús porque Él decía
que era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. O sea, que Jesucristo tenía la misma naturaleza por ser hijo de su papá, acreditándose por naturaleza ser hijo de Dios. Eso lo entendían los fariseos. Y los fariseos se resistían a creer en él esa declaración. Es hijo de Dios, pero con la misma naturaleza divina. Entonces, ¿qué es lo que se espera de que el creyente crea antes de bautizarse? Que crea en la naturaleza divina del Señor. Si una persona cree que Jesucristo fue un ángel, ese creer lo descalifica para ser bautizado. Si cree que Jesucristo fue un líder, fue un gran hombre, cree que fue una buena persona, fue un buen maestro, vino a darnos ejemplos, no está calificado para ser bautizado, porque ese no es el creer que se pide en la Sagrada Escritura. Otro creer que se pide en lo que califica como creyente es creer la misión de Jesucristo. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesús? Hay personas que creen que Jesucristo es una divinidad, pero creen que el problema del pecado lo pueden solucionar ellos sin la ayuda de Jesucristo. A través de sus propias obras, a través de un acto de voluntad del individuo, él se puede eh, um, regenerar, como se discutía en el pasado por Pelagio. Lo cierto es que el creer que se está diciendo es creer en lo que Él hace. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a llevar el pecado del hombre. Él vino a solucionar nuestra relación con Dios, que la rompió el pecado. Si una persona se quiere bautizar y no cree que Jesucristo es el único instrumento y la única función para quitar el pecado, no puede ser bautizado. Si esa persona cree que Jesucristo hizo algo, pero él tiene que hacer muchas cosas más para ser salvo, entonces esta persona no cree en Cristo. No cree que Cristo es suficiente. No cree que la sangre de Cristo satisface las exigencias de la cancelación del pecado. Otra cosa que identifica al creyente, que se dice que es creyente, es que cree que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. El creyente debe creer que Cristo es el Señor. Y cuando dice Señor, es el jefe, es el que controla, es el soberano, es el dueño y señor de todo lo que existe y tiene el control sobre todas las cosas que existen. Si una persona dice que es creyente y no cree que su vida, su destino, sus pasos, su futuro, su pasado, ha estado o está en las manos del Señor Jesucristo como jefe, esta persona no es creyente. Una persona que diga que es creyente, pero no quiere creer en la autoridad de Jesucristo sobre su vida. Lee la escritura que Jesucristo dice una cosa, pero él hace otra cosa. Esa persona no es creyente. Entonces, el requisito para ser bautizado es que la persona sea creyente, pero no un creyente histórico, sino como dije, un creyente que tenga claro quién es Jesús para su vida. Hay personas que reciben a Jesucristo y aprenden eso es después. ¿Por qué ese creer es aceptado? Porque esa persona está rindiéndose a ese Jesús que le presentaron, en el sentido, si se lo presentaron correctamente, por supuesto, como su Salvador. Y esa persona recibe a Jesucristo como su Salvador. Y quizá no tiene todos esos conocimientos. Eso es válido. Porque el otro conocimiento puede
ir en el transcurso de su carrera cristiana. Pero si en el transcurso de su carrera cristiana, conociendo quién es Jesucristo, se niega, no quiere hacerlo, no se resiste, entonces la primera confesión que tuvo no fue cierta. Fue algo emocional, fue algo muy pasajero. Bueno, hasta aquí por ahora. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Este tema va a continuar en el próximo video. Dios me lo bendiga a todos.